¿Qué tal? En la siguiente exposición les platicaré sobre las funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Empezaremos primero con la función polinómica, que es una función cuya expresión algebraica es un polinomio. Es decir, una función polinómica está definida por la suma o resta de un número finito de términos de diferente grado. Por lo tanto, una función polinómica se describe matemáticamente con la siguiente expresión. F por x es igual a base 0 más a base 1 por x más a base 2 que multiplica a x al cuadrado más a base 3 que multiplica a x al cubo y así sucesivamente. Y entre los tipos de funciones polinómicas está la función constante, que es una función polinómica de grado cero. Por tanto, es un tipo de función que siempre toma la misma imagen para cualquier valor de la variable independiente. Y la expresión general de la función constante sería f por x es igual a k. Por ejemplo, las siguientes tres funciones son constantes o funciones polinómicas de grado cero. Y serían f que multiplica x es igual a 5, f que multiplica x es igual a 2 y f que multiplica x es igual a menos 3. Por otro lado tenemos la función lineal, también llamada afín, que es una función polinómica de primer grado, de manera que una función polinómica de este tipo solamente puede estar compuesta por un término lineal y un término independiente. O sea, f por x igual a mx más n, donde m es la pendiente de la recta y n es la ordenada del origen, es decir, donde la función corta con el eje y. Continuamos con la función cuadrática, que es una función polinómica de grado 2, es decir, es una función en la que el término de mayor grado es de segundo grado. Por lo tanto, la fórmula de una función cuadrática sería f que multiplica x es igual a por x al cuadrado más bx más c, donde ax al cuadrado es el término cuadrático, bx el término lineal y c es el término independiente de la función polinómica. Algunos ejemplos de esta función sería f que multiplica x es igual a 5 por x al cuadrado más 2x menos 1 y f por x es igual a menos 2x al cuadrado más x más 7. La gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola y su forma depende del signo del coeficiente principal a. Si el coeficiente a es positivo, entonces la función cuadrática es convexa, o sea, con forma de U. En cambio, si el coeficiente a es negativo, la función cuadrática es cóncava, con forma de un arco. Después de esto, platicaré sobre la función cúbica, que es una función polinómica de tercer grado, y por lo tanto este tipo de funciones polinómicas se expresan algebraicamente de la siguiente manera. F de x es igual a por x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Un ejemplo de función cúbica o función polinómica de tercer grado sería f de x es igual a x al cubo más 4x al cuadrado más 5x menos 1. Las representaciones gráficas de estas funciones cúbicas corresponden a curvas cúbicas. Sin embargo, para representar este tipo de funciones en un gráfico se debe seguir un procedimiento complicado que incluye derivadas. Entre las propiedades de las funciones polinómicas están el dominio de cualquier función polinómica es el conjunto de los números reales. Otra propiedad es que la función polinómica de grado mayor de 1 no tiene asíntotas. Todas las funciones polinómicas son continuas. Independientemente del tipo de función polinómica que sea, el único punto de corte es el eje en las ordenadas del eje y. Está a la altura de su término independiente, es decir, en el punto 0, a base 0. En cambio, una función polinómica intercepta el eje de las abscisas en el eje x a lo sumo tantas veces como el grado de la función. Continuando con esto, eh, vamos a platicar ahora del siguiente tema, que son las funciones exponenciales. La función exponencial se presenta en multitud de fenómenos de crecimiento animal, vegetal, económico,
todos ellos la variable es el tiempo y se representa como y es igual a elevado a la t. En el crecimiento exponencial, cada valor de y se obtiene multiplicando el valor anterior por una cantidad constante a, donde k es el valor inicial para t, que es igual a 0. T es el tiempo transcurrido y A es el factor por el que se multiplica en cada unidad de tiempo. Entonces, si 0 es menor que A y A es menor que 1, se trata de un crecimiento exponencial. ¿Y cuáles son las aplicaciones de las funciones exponenciales? Bueno, pues sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que haya un aumento o una disminución en un pequeño intervalo de tiempo que sea proporcional a lo que había al comienzo del mismo. Y, por ejemplo, podemos dar tres ejemplos de aplicaciones de las funciones exponenciales, que son el crecimiento de poblaciones, ¿verdad? Aquí podríamos dar el ejemplo típico del INEGI, donde hace año con año, ¿verdad?, las encuestas para definir los cambios que transcurren dentro de la población en muchas características. También se aplica en el interés del dinero acumulado. Esto lo aplican obviamente y generalmente los bancos,